Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de junio de 2023 y esto es La Contracrónica. Donald Trump compareció este martes ante un juzgado federal de Miami acusado de 37 cargos penales, relacionados todos con la documentación confidencial que fue hallada hace 10 meses en su residencia en Mar-a-Lago. El expresidente fue formalmente arrestado y puesto a disposición de la justicia, prestó declaración y luego fue liberado. Tras ello, se dirigió a la calle 8 de Miami, en la conocida como Pequeña Habana, para recibir personalmente el apoyo de sus partidarios. Trump sigue levantando pasiones en buena parte del electorado republicano y allá donde va muchos le siguen. Más aún ahora, a menos de año y medio de las próximas elecciones presidenciales, para las que anunció su candidatura hace ya más de 6 meses. Este caso de los documentos clasificados es, al menos por ahora, el último escollo judicial que tendrá que librar. Trump, muy en su línea, no se ha arredrado. Se declaró inocente, arremetió contra los fiscales federales y se presentó como víctima de una persecución política orquestada desde la Casa Blanca. La Fiscalía lo ve de un modo muy diferente. Ha presentado una acusación de 49 páginas en las que detalla cómo Donald Trump retuvo de forma deliberada documentos en su domicilio privado después de abandonar la presidencia. Los compartió con otros y ordenó a su personal que le ayudase a evadir los sucesivos intentos de las autoridades para recuperarlos. Trump salió de la Casa Blanca con al menos 15 cajas de documentos que contenían 30 archivos categorizados como ultrasecretos. Estos documentos no son parte de la acusación porque los empleados de Trump los devolvieron a tiempo. El problema fue que, después de eso, Trump conservó una serie de documentos muy confidenciales y dio instrucciones a sus abogados para que los escondieran o los destruyeran. La documentación clasificada que Trump guardaba en varias cajas de su mansión incluía información sobre las capacidades militares del ejército de Estados Unidos, sus programas nucleares y las vulnerabilidades de ese mismo ejército. Esas cajas se encontraban en lugares insospechados de la mansión de Trump, como el salón de baile, los aseos y la sala situada junto a la lavandería, lo que añade, como vemos, un punto surrealista a toda esta historia. Estamos, por lo tanto, ante un asunto muy grave, mucho más que el caso de los pagos a Stormy Daniels, que le sentaron en el banquillo pues hace ya tiempo, hace un par de meses en Nueva York. Pero, como ya hizo anteriormente, Trump está utilizando este caso como combustible para su campaña electoral. En noviembre del año pasado anunció su intención de presentarse a las primarias del Partido Republicano, que darán comienzo en apenas 6 meses, en enero. Su intención es ganarlas y luego medirse con Joe Biden por segunda vez en las presidenciales del 5 de noviembre de 2024. Cree que esta vez podrá ganarle. Para los demócratas, de cualquier manera, no puede haber mejor noticia. Con Trump en el centro de todo, no se escuchará a sus oponentes dentro del partido, que ya son 10, incluyendo a Mike Pence, su vicepresidente, que anunció su candidatura hace solo unos días. De este modo, Trump se está autodestruyendo a sí mismo y ya de paso destruyendo las posibilidades de su propio partido para recuperar la Casa Blanca. Un proceso que dio comienzo tras las elecciones de 2020, cuando se negó a reconocer la victoria de Joe Biden. Ahora todo lo fía a su base de incondicionales, que ya no es tan amplia como hace unos años, ya que los demócratas se perjudican a sí mismos. Donald Trump compareció este martes ante un tribunal de Florida porque le habían acusado de 37 cargos federales. Le acusaban de haberse apropiado de documentación clasificada perteneciente al Estado, naturalmente, y haberla retenido ahí en su mansión de Mar-a-Lago, que no está muy lejos de Miami, está en Palm Beach, más al norte de Miami, en Florida, pues haberla retenido ahí durante año y medio. Como era previsible, sus partidarios y sus detractores se dieron cita en la puerta del juzgado, pero la cosa, afortunadamente, no fue a mayores. Quizá porque hacía demasiado calor en Miami o quizá porque estaba muy lejos aquello y no quisieron desplazarse. Ya vimos un espectáculo similar, aunque mayor, en Nueva York en el mes de abril, cuando tuvo el primero de los juicios. Lo que hizo Trump es ir allí desde por la mañana y tratar de aprovechar la visita en modo electoral. Antes de prestar declaraciones estuvo en Doral, que es una ciudad del área metropolitana de Miami, donde tiene su organización, su empresa tiene un campo de golf, el Trump National
tradicional Doral Miami. En Doral la comunidad venezolana es muy grande, de ahí que los miamenses lo conozcan como Doralzuela. Pues bien, tras pasar por el juzgado, se dejó caer por el Café Versalles. Estas imágenes creo que han dado la vuelta al mundo. El Café Versalles es el epicentro del exilio cubano en la conocida como Pequeña Habana. Un día antes había estado yo en compañía del director de la Cámara de Comercio de España en Miami, que me llevó hasta allí para tomar un cafecito cubano. No sé ya si se tomó el café o no se tomó el café Donald Trump, pero algo me dice que el café cubano es algo demasiado bueno para él, para el estadounidense medio. Es un café que gusta mucho a los hispanos, no tanto a los estadounidenses. Un café cortito, con mucho azúcar, muy intenso, vamos, de esos cafés que levantan a un muerto. Él fue allí, evidentemente, como decía antes, en modo campaña. Todos los movimientos del martes por la mañana en Miami fueron calculados al milímetro. Porque no lo olvidemos, Trump lleva 6 meses en campaña electoral y quiere acumular tantos minutos de televisión como sea posible. Y doy fe que por lo menos este martes lo consiguió. Porque yo mismo hace solo unas horas estaba allí, me dura todavía un poco el jet lag, vamos, que he aterrizado, ya digo, hace unas pocas horas y me he puesto a preparar este programa porque como estamos a jueves y ya el siguiente que Contracrónica es el lunes, pues se me quedaba un poco, me iba a envejecer el tema este de Trump y de los documentos y no quería que fuese así que he hecho un poco de tripas corazón para sacar este tema hoy y cerrar la semana con él, una semana en la que he estado, como bien sabéis, los habituales toda la semana fuera. Bueno, pues hace unas horas estaba yo mismo allí y la televisión no estaba dando otra cosa más que los propios en el aeropuerto de Miami. Era un rodante, una noticia tras otra y todas tenían que ver con la declaración y también estaban los propios habitantes de la ciudad comentando la jugada, comentando el tema entre ellos. No es habitual que un expresidente vaya a la ciudad de Miami a prestar declaración. De hecho, no es habitual que un expresidente se vea con problemas legales. No es, lo de Trump está siendo el primero en muchísimas cosas, también en esto. Bien, el caso que se juzga en este tribunal de Miami es conocido. Cualquiera que siga la actualidad estadounidense lo conoce y, por supuesto, todos los estadounidenses han oído hablar de él 100.000 veces, porque se ha hablado muchísimo, especialmente desde el mes de agosto. Hace unos meses, en agosto, lo di aquí en la Contracrónica, en aquel momento, el FBI irrumpió en Mar-a-Lago. Mar-a-Lago es la residencia que Trump tiene en Florida, es un palacete. Esto está en la localidad, como os decía antes, de Palm Beach. Se trata de un palacete de estilo español, una mansión muy grande, que compró pues hace ya mucho tiempo, hace casi 40 años, en los años 80, y que durante su presidencia, muchos dicen que es su casa favorita, y no lo sé, porque no sé si lo ha dicho alguna vez, pero debe de serlo porque pasa muchísimo tiempo ahí. Donald Trump es muy aficionado al golf y allí, por lo visto, pues tiene un campo de golf justo detrás de la mansión. Bien, pues esta casa, que la tiene hace un montón de tiempo, durante la presidencia fue algo así como la segunda residencia, durante larguísimos periodos. Cuando abandonó la presidencia, y esto fue en enero de 2021, obraban en su poder muchos documentos confidenciales que tenía allí guardados. En principio nada especial, no hay ninguna ley que impida al presidente sacar los documentos confidenciales de la Casa Blanca y llevárselos a su residencia o llevarlos en el avión presidencial o si se va a esquiar, pues llevárselos a esquiar, ¿no? Además, el caso de Trump era especialmente complicado porque él se negó a utilizar, o lo utilizó muy poquito, vamos, fue en algunas ocasiones pero muy poco, no quería utilizar Camp David. Camp David está en Maryland. Bueno, pues Camp David lo conocemos todos, es la quinta de recreo de todos los presidentes, pues desde Roosevelt, creo, aunque se convirtió en quinta de recreo como tal, oficial, ya con su sucesor, con Harry Truman. Roosevelt fue el que construyó la primera de las edificaciones ahí en Camp David. Esto evidentemente pues está cerquita de Washington. Bien, él no le gustaba mucho eso y una parte considerable de la documentación se la llevó a Florida, entiendo yo que para tenerla a mano. Pero esos documentos, algunos muy sensibles, ya que afectan a la seguridad nacional, tenían que devolverse a la Administración Federal, tan pronto pues como saliese o en las semanas posteriores. El equipo de Trump reintegró una parte, la otra fue intervenida por el FBI en agosto, porque no les llegaba. A pesar de que lo habían pedido, pues no llegaban los archivos nacionales, que es como lo llaman ellos. Bien, este es el origen del caso. Se habló muchísimo en agosto del año pasado, nos pilló aquí en España, por lo menos, pilló a muchos de vacaciones y nos enteraron bien, pero bueno, se sabía que esto se iba a judicializar y que iba a traer cola, y la está trayendo pues menos de un año después. Esta acusación en concreto, esta acusación de 50 páginas de la que os hablaba antes, le viene de un fiscal especial llamado Jack Smith, que actúa a instancias del fiscal general,
que es Merrick Garland, desde que llegó Obama al poder. Desde que llegó Biden al poder, perdón. Este lo nombró Biden en marzo de 2021 para sustituir a William Barr, que había sido el último de los fiscales generales de Trump. El fiscal general en Estados Unidos no es exactamente como el fiscal general en otros países, caso de España, que es lo que me cae más cerca. Allí forma parte del gobierno. Es lo que nosotros entenderíamos así a grandes rasgos como un ministro de Justicia. De hecho, el Departamento de Justicia depende de él. En origen, de hecho, si nos vamos a la historia de Estados Unidos, no había Departamento de Justicia. Este no aparecería pues hasta ya 100 años después, hasta después de la Guerra Civil, con la idea de dotar de un organismo mayor al fiscal general, que era una figura que ya estaba ahí desde los orígenes del país, con la Constitución del año 1789. Estados Unidos, el Estados Unidos que entendemos como tal no nace el día de la independencia, sino en 1789 cuando aprueban la Constitución y se constituyen como lo que son hoy, como los Estados Unidos de América. En aquel entonces, no sí, eran solo 13 estados. Bien, habida cuenta de que Garland es miembro del gabinete, es a efectos, es un ministro o un secretario sin ese nombre. Pues bien, muchos estadounidenses, y no es extraño que lo piensen, ven en esto algo así como una operación política, hecha desde el propio gobierno, por un ministro del gobierno, por un secretario, por el fiscal general, contra un adversario político de Biden. No del Partido Demócrata, del propio Biden, que a finales de abril anunció, hace poco más de un mes, anunció que se iba a presentar a las elecciones. Ambos, por lo tanto, se encuentran ya en plena, no campaña, bueno, no estamos en la campaña, todavía falta mucho para la campaña electoral, pero sí al menos la pre-campaña electoral. Trump anunció que se presentaría a las elecciones primarias del Partido Republicano, no puede ir directo a las elecciones finales, tiene antes que haber una convención en cada partido, ya sabéis cómo funciona el sistema electoral americano. A las primarias republicanas lo hizo en noviembre, a finales de noviembre, y Biden hizo lo propio con las demócratas a finales de abril. De ahí que sea imposible separar el componente político, que es muchísimo en este caso, de la causa judicial propiamente dicha. La acusación en sí, como os decía al principio, consiste en 37 cargos relacionados con la gestión de documentación clasificada. No hay mucho más. El tema es que había mucha documentación y una cantidad de detalles que evidentemente hasta que Jack Smith no hizo pública su acusación, pues no nos habíamos enterado. Bien, 31 de los cargos son por violar la ley de espionaje del año 1917. Esta ley especifica que es ilegal retener deliberadamente información relativa a la defensa nacional. Lo cual, pues, como es lógico, no haría falta una ley especial para eso. Cualquiera que retenga información relativa a la defensa nacional, pues tiene que ser ilegal, no solo en el ordenamiento jurídico estadounidense, sino en todos. En principio, sí, visto así, parece un caso limpio. Trump retuvo de forma deliberada esta información durante 18 meses. Vamos, que tuvo que ser el FBI el que se la arrancase de las manos en una operación especial, una redada propiamente. No sé si recordáis las imágenes que transmitió la televisión y las fotografías de prensa que hicieron aquel dispositivo en agosto del año pasado, que se veían pues estos vehículos del FBI con los agentes con sus chalecos, en fin, una cosa que parecía un poco sacada de una película. Llamaba la atención porque es que estaban haciendo una redada en la casa del expresidente. En aquel entonces es que no hacía ni año y medio que Trump había abandonado la Casa Blanca. Pero claro, aquí Trump no es el director de la CIA. No es un cualquiera, vamos. No es el director de la Seguridad Nacional. Trump fue presidente y eso le otorga algunos privilegios respecto a la información confidencial si aparte de esta ley de espionaje del 17 miramos otras leyes. Por ejemplo, una ley que se llama Ley de Registros Presidenciales. Según la Ley de Registros Presidenciales, un expresidente puede, en ciertas circunstancias, acceder a documentos confidenciales una vez han dejado el cargo. Bien, sobre esto mismo es sobre lo que está construyendo la defensa, o lo que están construyendo la defensa, los abogados de Trump, que están teniendo problemas. En Florida el otro día, pues casi no encuentra el abogado porque le habían renunciado varios. En fin, que tiene tantos problemas legales que le está costando hasta formar un equipo para defenderse de esta historia. De cualquier manera, lo tenga recién nombrado o sea de los abogados antiguos, el hecho es que va a ir por aquí. Va a decir que efectivamente esa ley de espionaje existe, pero que se contradice con otra ley, que es una ley que le permite perfectamente, sin ningún problema, la ley de registros presidenciales, consultar y acceder a este tipo de registros si lo considera oportuno.
En los 6 cargos restantes se le acusa de obstruir la acción de la justicia, es decir, la obstrucción a la justicia, vamos, ya que cuando el FBI reclamó esa documentación, en el momento en que vieron que les faltaba, pues se la reclamaron, la información evidentemente la tenían toda sabían categorizada y sabían exactamente qué papeles había y qué no. Hicieron un repaso, pidieron documentos, el equipo de Trump devolvió unos cuantos, pero quedaron otros y el FBI siguió reclamándolo. Bien, cuando lo reclamaron, Trump no se la entregó. Aquí le acusan, además, y esto sí que no lo sabíamos, de haberla aireado de forma insensata ante extraños, concretamente ante un editor y un escritor, y de no tenerla debidamente custodiada. Aquí entramos un poco en el reino del esperpento, porque una parte, según este documento que hizo público Jack Smith, se encontraba en el salón de baile, concretamente en el escenario del salón de baile, donde se ponen los músicos a tocar sus instrumentos, pues estaban allí las cajas. Otra estaba en un cuarto de baño, otra estaba en el sótano de la mansión, justo al lado de la lavandería. En fin, los lugares donde uno amontona trastos, que no importa que se pierdan, no sé, que se extravíen, o que el servicio de limpieza se los lleve por error, porque tampoco tienen demasiado valor. En este caso sí, era documentación del máximo valor, documentación secreta, que la habían ido dejando por aquí y por allá. Bien, una parte de esos documentos fueron mostrados a terceros, como os comentaba, e incluso, y esto es otro de los cargos que le han metido, es que indicó a sus asistentes que se esforzasen en esconderlos bien, e incluso que los destruyesen para que el FBI no diese con ellos. Como de costumbre, yo creo que después de conocer, aunque solo sea por encima, las bases de este caso, lo que vemos es que Trump es su peor enemigo. Trump es el peor enemigo de Trump, y siempre lo ha sido, esto no habría ido a ninguna parte si hubiera devuelto los documentos. Esto lo decía el otro día por televisión William Barr, su antiguo fiscal general. Dijo, si esto no hubiera habido este problema, si le pide los documentos y los devuelve, asunto resuelto, ya está. Pero no, los retuvo durante año y medio a pesar de que se los habían solicitado. Aquí habría que preguntarse, y esta creo que es una pregunta muy pertinente, no sé, podríamos pensar que es que quería vender los documentos, no sé, a potencias extranjeras, qué sé yo. ¿Para qué quería Trump esa documentación? Que estaba repartida por varias cajas en distintas partes de su mansión, lo que digo, la lavandería, el aseo. Pues obviamente para nada. Pero ahí la tuvo y no sabemos bien por qué. Quizá con objeto de echar un pulso y al gobierno de Biden y fastidiar al FBI, no lo sabemos. Trump no ha sido de cualquier manera el único que ha retenido información confidencial en su domicilio. Es decir, esta no es la primera vez y su propia defensa también está incidiendo en esto. A Biden también le encontraron documentos de este tipo en su casa de Delaware. Esto fue en el mes de este año, creo que fue en el mes de enero, por ahí. Los documentos estos de Biden datan de cuando Biden fue vicepresidente. De esto hace ya un montón de años, entre 2009 y 2017. Biden, recordemos que fue vicepresidente Obama. Lo tenía, al parecer, estos documentos en el garaje de su casa de Delaware, en unas cajas depositadas junto a su Corvette. Pero al advertir que estaban ahí, las devolvió voluntariamente y sin rechistar. Algo parecido pasó con su sucesor en el cargo de vicepresidente, con Mike Pence. La misma historia, se había llevado algunos documentos, descubrió que estaban ahí y se los devolvió a los archivos nacionales. A ver, por la mesa de un presidente o de un vicepresidente pasan miles de papeles en sus carpetas. Bueno, no digo ya del presidente o vicepresidente de los Estados Unidos. Por la mesa del director financiero de una empresa pasan muchos papeles y a veces se lleva trabajo a casa, a menudo. Lo mismo sucede con cualquier persona que tenga cargos de responsabilidad. Pues imaginemos lo que será un presidente de Estados Unidos. En el caso de un presidente o un vicepresidente, pues acaban repartidos entre las residencias oficiales, pues en el caso del presidente, pues la Casa Blanca o Camp David, o si ha preferido utilizar una residencia privada, pues allí. En el caso del vicepresidente, pues el Number One Observatory Circle de Washington, que es el domicilio oficial de los vicepresidentes de Estados Unidos, y también algunos que han en domicilios privados, claro. Al dejar el cargo,
parte de esos papeles es inevitable, quedan desperdigados por aquí y por allá. Es normal y bajamos de nuevo al mundo real, no al de los políticos. Cualquiera que se haya ido de una empresa, pues siempre a la vuelta de 2 meses dice, pues me dejé aquí esto o me dejé cualquier otra cosa, ¿no? Qué sé yo, unos papeles de una oferta comercial, pues mira, aquí la tengo metida en este cajón, ya evidentemente no sirve para nada, la rompes y la tiras a la basura, ¿no? Pero la idea es un poco esa, no tiene nada de extraño. No es que agarrase esa información y se la llevase voluntariamente, porque a todos les sucede. Vamos, le pasó y se sabe que le pasó a Biden y seguramente le pasaría también a Bush y le pasaría a Obama y le pasaría pero pasa desapercibido. Oye, que me llame una llamada, los archivos nacionales, pues que tengo esto aquí, hay 2 cajas, pues que se quedaron aquí hace 3 años, así que manden un vehículo para que se lo lleven, ¿no? Y nada más. Estos papeles quedan, como os decía, desperdigados por ahí, ¿no? Especialmente si el presidente o el vicepresidente han trabajado mucho fuera de los edificios oficiales, como la Casa Blanca, como Camp David o como el #1 Observatory Circle que os decía. Lo que sí fue más grave, y en este caso no se trata tanto de documentos físicos, de cajas con archivos, con ficheros, fue lo de Hillary Clinton, que cuando era secretaria de Estado tenía en un servidor situado en el sótano de su casa, tenía allí almacenados miles de correos electrónicos. Ojo, esta mujer era secretaria de Estado, con información sensible o directamente reservada para unos pocos ojos. El director del FBI, que en aquel entonces era James Comey, dijo, esto fue en 2016, que Clinton había sido muy descuidada en la gestión de esa información, parte de la cual estaba clasificada. Bueno, concretamente unos 2.000 correos que se almacenaban ahí, en el sótano de su casa, de su domicilio privado, fueron categorizados luego posteriormente como confidenciales y 8 de ellos como de alto secreto. Comey lo investigó, pero Clinton no fue encausada, ya que se consideró simplemente como una imprudencia. Bien, este es el contexto político de este último juicio de Trump. El fiscal especial Jack Smith podría haber acabado con la investigación con un simple informe, ¿no? Le nombran fiscal especial, pues bien, un informe en el que detallo el alcance de la imprudencia, digo lo que dijo Comey de Clinton en 2016, bueno, y en todo caso a lo más que puede llegar, qué tipo de secretos podían haber estado comprometidos. Pero la cosa no va por ahí. Todo se antoja una operación política de altos vuelos. Poniendo a Trump en el centro, se silencia a todos sus competidores dentro del partido y se evita el debate sobre el mandato de Biden, que evidentemente pues, ha estado lleno de sombras que los demócratas prefieren no debatir. Aunque el recorrido político que esto tenga es incierto, la verdad es que no lo sabemos, podría quedarse luego en nada, no tenemos ni idea. Podría ser que anden muy ilusionados ahora los demócratas pensando que esto es el fin de Donald Trump, pero que luego no llega a ningún sitio, ¿no? Bien, aparte de eso, de lo que pueda ocasionar, los republicanos que están agotados ya con Trump podrían ponerse, y cansados de él y un poco hartos, podrían terminar poniéndose de su lado, porque ven la acusación como un complot demócrata para encarcelarle. Lo que os comentaba, es imposible separar la parte judicial de la parte política. Así que nos podríamos encontrar con que si los republicanos ganan las elecciones del próximo año, bueno, especialmente ya si lo hace Trump, no digamos, pues sus partidarios exijan que Biden o que Clinton sea el próximo, porque también cometieron este tipo de imprudencias. Pero bueno, no nos adelantemos. Lo que hoy tenemos es un caso que acaba de empezar a ser juzgado y no sabemos por dónde discurrirá. Es seguro que durante un tiempo mantendrá a Trump como el personaje central de la campaña electoral. Y eso es exactamente lo que quieren tanto Trump como los demócratas. Evidentemente Trump preferiría no haberse metido en esto, a nadie le gusta que le denuncien, claro, pero ya que está, pues lo va a utilizar y lo está utilizando de manera muy intensa como una credencial de campaña. Su reclamo principal, de hecho, hoy es ese mismo. Les viene a decir a que todos los que simpatizáis con el Partido Republicano, pues me tenéis que apoyar porque soy la única defensa que os queda frente a Biden y frente a eso que llaman Deep State o Estado Profundo. Para los demócratas también es un regalo. Están persuadidos de que Biden volverá a ganar las elecciones. Aunque las encuestas dan un resultado muy ajustado, eso sí, entre los dos, de 1 o 2 puntos de diferencia. Es decir, mucho menos que en 2020, cuando Biden sacó a Trump 4,5 puntos. Pero podría suceder también que este caso lo que haga es desinflar a Trump. Los votantes de las primarias republicanas podrían replantearse su voto, ya hartos, que no puedan más. Trump ha vuelto, en definitiva, a hacer el juego a sus adversarios. Lo que hizo no estuvo bien,
Fue una imprudencia salpimentada de soberbia y arrogancia, que son dos defectos muy propios de Donald Trump, como bien sabemos. Su abogado afirma y asegura que él tenía derecho a conservar los documentos en virtud de la ley de registros presidenciales. Pero una vez le reclamaron esos documentos, debía saber que incurría en un delito si los ocultaba o retrasaba su entrega. Si la acusación es correcta, lo que ha hecho Smith es correcto, es precisamente eso lo que hizo. La verdadera especialidad de Donald Trump es autosabotearse. Es cierto que le han atacado sin tregua, unas veces con razón y otras sin ella, pero a menudo ha prestado una inestimable ayuda a sus enemigos. Recordemos cómo en 2017 retuvo a James Comey como director del FBI a pesar de que le aconsejaban lo contrario. Le retuvo porque pensaba que podía controlarlo. 4 meses después le despidió con cajas destempladas, poniendo en un compromiso al fiscal general. Bueno, esto mismo fue lo que provocó la investigación especial de Mueller. En su primer impeachment hizo todo lo posible para echar una mano a los demócratas con aquella llamada a Volodymyr Zelensky para que le facilitase los apaños de Hunter Biden en Ucrania. Echó por tierra toda la credibilidad presidencial durante la pandemia, porque carecía, y sigue careciendo, de la autodisciplina para evitar pelearse con los periodistas, que sabían cuándo le tiraban de la lengua. Y sabían que iba a estallar seguro, que era una cuestión de ponerse. Su papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, en fin, es bien conocido. Pero dejando todo esto a un lado, si hubiera aceptado los resultados de las elecciones de 2020, ahora podría llegar a la nominación y tener oportunidad de llevársela de calle. Con todo, los republicanos deberían aprender de esta. Si realmente quieren derrotar a los demócratas, a la prensa que no es que les ataca tanto y a una administración que es abiertamente hostil, deberían nominar a un candidato que sea firme en sus convicciones, pero que también sea lo suficientemente inteligente como para no crearse sus propias trampas. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Antonio, que es de Zaragoza y que nos trae el tema este de la voladura de la presa de Nueva Kayovka, sobre el río Níper, de la que hablábamos aquí la semana pasada. Y nada, quería poner este audio porque viendo anoche el programa de Iker Jiménez de Horizonte, en un momento dado, creo que fue hacia las 11:30, una cosa así, estaban hablando de la voladura de la presa de ucraniana y salió como de costumbre pues eh, el coronel Baños, Pedro Baños, dando su particular visión, eh, blanqueando un poco a Rusia, como era de esperar. Él decía, las explicaciones que dio de por qué no había sido Rusia, decía que si bien era verdad que parte del territorio que controla Ucrania se anegó, mucho más territorio que controlaba Rusia también se anegó, con lo cual dice, no van a negar tampoco territorio que controlan ellos. Otra razón que dio era básicamente lo que tú dijiste del tema de dejar sin agua a Crimea, ¿vale? Y por otro lado, y también dijo que bueno, que esto era fruto de tácticas militares de ejércitos poco numerosos, ¿no? Anegar una zona para poder concentrar los ataques en la zona norte, en este caso, la zona de Zaporilla, y así intentar echar a los rusos. Bien, en principio no tenemos ni tú ni yo una bola de cristal, es lógico, pero bueno, los argumentos que da Pedro Baños son fácilmente, se pueden rebatir brevemente, ¿no? En principio, el primer argumento que da de que anega más de la mitad del territorio que controla Rusia, o mayor parte del territorio que controla Rusia frente a la que controlan los ucranianos, eso a Rusia en principio le da igual. O sea, es decir, pasa absolutamente del daño que puede hacer a la población y al terreno. También pasa un montón dejar sin agua a los ucranianos de Crimea. Vamos, no le importa a Putin absolutamente nada de esta gente. Y por otro lado, aunque sí que es verdad que eso puede ser una táctica militar que otros ejércitos poco numerosos puedan hacer,
también es verdad que eso le permite a los rusos poder concentrar su defensa, porque recordemos que ahora Rusia lo que está haciendo, o lo que se supone que está haciendo, es defenderse ahí en el Donbass. Entonces, si bien Ucrania puede concentrar su ataque por la parte norte, Rusia también puede concentrar su defensa en la parte norte. Es decir, pasaría olímpicamente a defender la parte sur, porque claro, nadie se va a aventurar en la parte sur que está anegada. También había un general, que no me acuerdo su nombre, eh, que bueno, que dijo que claro, que para qué iban los rusos a volar la presa cuando ellos podían abrir las compuertas y dejar soltar el agua, que era mucho más fácil que volar la presa. Pero también habría que recordarle a este general de la reserva que no solo voló la presa, no solo echó agua, volando la presa no solo echó agua a los aguas abajo de la presa, sino que también destruyó la infraestructura eléctrica de la presa. Y bueno, y esto es todo. Espero que no haya sido muy largo y que, no sé, ya me darás tu opinión. Un saludo y felicidades por el programa. Bueno, Antonio, el coronel Baños va a defender al régimen de Putin siempre y en toda circunstancia. Eso no es una novedad. Haga lo que haga Putin, le va a parecer bien o como mínimo medio bien. Bien, el hecho es que seguimos sin saber quién ha volado esa presa, pero hace más daño a Ucrania que a Rusia. Eso creo que es indiscutible y por varias razones. La primera y fundamental es que es una presa ucraniana en territorio ucraniano. Que Rusia controle la ribera izquierda del Dnieper no significa que eso sea Rusia. Además, como bien dices, a Putin no le importa dañar a Ucrania todo lo que haga falta, porque eso es lo que está haciendo desde hace año y medio. Está bombardeando a conciencia las ciudades ucranianas, así que no creo que le preocupe anegar unas cuantas aldeas en la desembocadura del Dnieper. Si echas un vistazo al mapa, verás que aguas abajo de la presa solo hay una ciudad propiamente dicha. Tengo el mapa aquí ahora mismo, abierto, el Google Maps, y se puede ver perfectamente, solo hay una ciudad que es la ciudad de Gerson, que está bajo control ucraniano desde noviembre. Otro elemento que se puede ver, solo mirando el mapa, es que la ribera izquierda, la controlada por Rusia, tiene amplias llanuras de inundación, mientras que en la ribera derecha los pueblos y ciudades se asoman directamente al río. De hecho, hay un puente, el puente Antonivsky, lo tengo aquí pues unos kilómetros más al norte de aguas arriba de Gerson. Se ve perfectamente cómo sale de la ribera derecha, de la ucraniana, digamos, y cruza, y al otro lado hay una llanura de varios kilómetros, una llanura en la que el río puede inundarse tranquilamente, como esas marismas que se encuentran en el suroeste de España, más o menos, están llenas de canales. Así que, en fin, evidentemente ambas orillas pierden, pero en este caso pierde más la del lado derecho, que es la que controla Ucrania. Bien, ¿significa esto que los rusos han sido los responsables? Pues no lo sabemos, pero a quien más perjudica es indiscutiblemente a los ucranianos, a quienes están devastando su propio país y que tenían pensado, como os contaba la semana pasada, desatar una ofensiva, quizá por esta misma zona. Respecto a eso de que podrían haber abierto las compuertas, en fin, en ese caso se estarían declarando culpables de la inundación desde el minuto 1, cosa que volándola con un explosivo pues crea la sombra de la duda, ¿no? Aparte de eso, la simple apertura de compuertas no dañaría la central eléctrica. Y como bien sabemos, la intención de Putin es hacer todo el daño posible a Ucrania. Bien, vamos ahora con Nicolás de Bolivia, que nos habla del caso este de Teranos, que tratábamos la semana pasada aquí Andrea y yo. Fernando, ¿cómo estás? Escuché tu programa sobre el caso Teranos. Es un tema que también me interesó mucho. Todas estas cosas así de villanos corporativos siempre es muy interesante. Sobre eso hay un personaje que me gusta mucho en toda esta saga que se llama Phyllis Garner, que es una profesora de Stanford también, creo que de medicina, que bien de chiquita, ya de 19 años, la chica estaba y le trata de vender ideas de crear empresas, y la otra más o menos le plantea lo mismo que decía Andrea en tu programa, ¿no? Que esto de este rubro es algo en el cual tú no es solamente ir a hacer programas de computadora, o sea, tú tienes que conocer mucha ciencia detrás para poder recién más o menos entender qué es lo que se podría hacer, digamos, ¿no? Es por eso que la ciencia a veces tarda más en avanzar en ese rubro, porque estás tratando pues con cosas tangibles, ¿no? Con objetos, con cosas físicas, no tanto así con el tema del software.
Yo creo que esta chica comenzó tal vez con buenas intenciones, pero bueno, entró en ese mundillo así del startup, el Silicon Valley, y algo que cuando la entrevistan esta señora me hace morir de risa porque se la nota, aparte que es muy inteligente, es una chispa, la empieza a imitar, ¿no? Entonces tenía una expresión que es muy conocida en Silicon Valley que se llama fake it till you make it, o sea, tienes que medio que pretender que lo estás logrando hasta que finalmente te resulta, digamos, ¿no? Que es algo muy común, pero lo que ella hace notar es que tú no puedes hacer esto cuando ya estás tratando pacientes, porque llegaron a ese atrevimiento, ¿no? De que empezaron a proveer este servicio en esa cadena de farmacias de Walgreens. Pero se nota que esta señora la pilla muy bien. Y algo que comenta también es que cree que el hecho de que era una chica joven, más o menos los tenía embobados a estos grandes estos señores que por más inteligentes que sean, todos sabemos que a veces una chica jovencita, bonita, después te agarra una debilidad, ¿no? Algo también que no se comenta mucho, esto de los startups famosos, parece que se tiene pues ese culto al joven, ¿no? Al chango que agarra y emprende, pero parece que la mayoría de las empresas que logran tener éxito, lo cual son una mínima cantidad, realmente son empresas creadas por tipos en sus 40, digamos, o más adelante. Obviamente tienen una cierta experiencia para saber qué es lo que se necesita y qué puede funcionar. O tal vez es una parcialidad mía porque yo ya me encuentro cuarentón. Algo que no mencionan también, que creo que no sé si lo conocen, es que hay una serie de Hollywood producida por Hulu, inclusive, y tiene actores bien conocidos, por ejemplo, Stephen Fry es el que hace del científico este que parece que era el que más se ubicaba en todo este tema, que al final empiezan a tapar a ocultar las cosas y les roban las patentes y el pobre se acaba suicidando. Obviamente la serie es termina el año pasado y más o menos llega a ciertas cosas que hasta el día de hoy no se conocen, ¿no? Porque este tema se sigue desarrollando. Y además hay otra serie también de Hulu que mencionó ese caso Andrea, que es el caso Sackler, que se llama Dopesick, que también tal vez le pueda interesar. Bueno, Elizabeth Holmes, y a los hechos me remito, es una estafadora químicamente pura. Ella sabía perfectamente que lo suyo no funcionaba y lo que es peor todavía, que no iba a funcionar nunca, pero a pesar de todo lo vendía como si ya estuviese hecho. Bueno, que se metió con esta cadena de farmacias y todo para hacer las pruebas. Para que el engaño funcionase, construyó un personaje y cuidó su imagen al milímetro. Ojo, lo suyo tuvo mérito, ¿eh? Mérito en el mal, pero mérito, porque la estafa le duró muchos años. Lo sorprendente de Teranos no es la estafa en sí, sino que pudiese mantenerla durante tanto tiempo sin que nadie sospechase. Recordemos, como contábamos aquí el otro día, que esto lo destapa un periodista, un simple periodista del Wall Street Journal, que recibe una serie de informes de antiguos empleados y empieza a tirar del hilo. Esto fue a finales de 2015. Para entonces la empresa tenía ya más de 10 años y grandísimos protectores. Del redactor del Journal hacían incluso bromas sus propios compañeros, que no se terminaban de creer que algo en lo que todos creían pues pudiese ser mentira. Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Cómo pudo mantener este engaño durante tanto tiempo? Bien, seguimos con Chimo, que es de Valencia y que nos habla de lo que él considera el mayor error del PSOE de cara a las próximas elecciones. Saludos, Fernando, saludos a todos los contraescuchas. Quería compartir una reflexión a la que le he estado dando vueltas desde las pasadas elecciones autonómicas y municipales, y es que en mi opinión el PSOE, de la mano y guiado por Podemos, pero el PSOE solito se ha metido en una trampa de la cual le va a resultar muy complicado, si no imposible, salir, y es la trampa del wokismo. Me explico. A mi juicio, y es una opinión, una de las causas principales que explicaría el batacazo de la izquierda en las elecciones sería la creciente oposición a las políticas y a la cultura woke por parte de la sociedad española. Esto vendría reforzado también por el hecho de que, según varios analistas políticos y periodistas, es la primera vez que la izquierda pierde unas elecciones sin que haya habido una crisis económica de por medio.
Si esto es así, las causas hay que buscarlas obviamente en otro lado. Y para mí, ya digo, la más destacable es el haber abrazado la cultura woke y el haber tratado de trasladarla a instituciones y a las normas. Eh, Siendo la oposición como creo que es creciente, es decir, cada vez a más gente se le cae la venda de los ojos y es una venda que es imposible volver a colocar una vez retirada. eh, y dado también el tiempo que queda hasta las elecciones generales, si esto es así, si esta es la principal causa, como yo estimo, ¿cómo reacciona Pedro Sánchez? ¿Cómo reacciona el PSOE? No puede pegar de repente un volantazo en todo lo relativo a estas políticas y a esta cultura, porque hacerlo en tan poco tiempo equivaldría a señalar que ese es el problema. No los veo capaces. No los veo capaces de ir a los millones de personas que todavía creen en estas cosas y darles la espalda. Porque, bueno, el batacazo sería todavía mayor, pero no creo que tengan argumentos tampoco para convencer a aquellos a los que ya se les ha caído la venda eh, a- de forma que les compensase votar al PSOE pese a todas estas políticas y pese a todas estas incoherencias. Entonces, no sé, esta es mi opinión. Me llama también, por cierto, la atención que esto tampoco se ha señalado en las tertulias o en los debates por lo menos en los medios convencionales. El otro día vi un debate en La Sexta y me llamó la atención de que nadie hiciera hincapié o mencionara siquiera esto como uno de los motivos. Y bueno, pues esta es mi opinión, esa ha sido mi reflexión y estaría encantado de escuchar tu opinión o la de los contraescuchas si se diera el caso. Muchísimas gracias y un saludo. No sabemos aún si el PSOE perderá las próximas elecciones porque aún falta un mes y pico para que se celebren. Pero vamos, son varias las razones que explican la debacle de la izquierda en las municipales. Una de ellas es, efectivamente, el modo en el que el PSOE se ha entregado a esas ideas posmodernas que tanto rechazo generan en la mayor parte de la población, porque todas, o casi todas, son enloquecidas. El PSOE tuvo un susto muy gordo en 2015 cuando vio que casi le pasa a Podemos en las elecciones y los pasó quizá, ¿no?, que era el objetivo de Pablo Iglesias. En ese punto decidieron mimetizarse, con la idea de ir desinflando a Podemos poco a poco. Venían a decirle a los votantes de izquierda algo así como votadnos a nosotros, que somos como Podemos, pero además llevamos mucho tiempo en esto y somos más de fiar. La operación no les terminó de salir porque en las elecciones de 2016, que fueron 6 meses más tarde, perdieron 5 escaños con respecto a las de diciembre de 2015. Pasaron de 90 a 85. Tras ello, sacaron a Pedro Sánchez, la Ejecutiva Federal, pero unos meses después volvió, aupado por buena parte de las bases, que estaban desesperadas, porque Podemos les había comido la tostada delante de sus narices. Sánchez podemizó aún más al PSOE y con un programa ya plenamente podemitas se presentaron a las dos elecciones de 2019. En las de abril se quedaron en 123 diputados y en las de noviembre bajaron a 120. Vamos, en ninguno de los dos casos consiguieron pasar del 28% de los votos. Y si consiguieron gobernar en noviembre fue porque la derecha estaba débil y dividida en 3 partidos, Ciudadanos, PP y Vox. Nada más, ¿eh? Aún así han tenido que gobernar con un pacto de gobierno, con Podemos y apoyados en una miriada de partidillos y de partidos como Esquerra Republicana o Bildu, que eso les ha ido desgastando más. Vamos, que el PSOE de Pedro Sánchez nunca ha sido el de Zapatero y, claro, muchísimo menos el de Felipe González. Bien, vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de la voladura de la presa de Nueva Kayovka. Esta guerra ya ha demostrado que sabotear gasoductos sale gratis. Y ahora se trata de comprobar si sabotear presas también sale gratis. Ser beneficiario del sabotaje no es una prueba irrefutable, y será el interés o desinterés de los vencedores en aclarar el asunto la señal más fidedigna. En este caso, la riada de agua en este frente parece que evitará la riada de sangre y fuego en el mismo.
Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 15 de junio. No hemos podido tener contra esta semana porque he estado fuera, he estado en Miami. Los que seguís mi canal de YouTube, Díaz Villanueva se llama el canal, o habéis podido verlo porque he estado subiendo vídeos desde Miami. Tanto vídeos turísticos de lo que iba viendo como un par de a la contras, estos espacios que hago sobre la marcha. En el caso de esta semana hice uno en la misma playa de Miami Beach, lo cual fue un a la contra especialmente glamuroso. Pero bueno, ya estoy de regreso. Tendré todavía que irme a lo largo de este mes porque estoy en plena presentación de mi libro de hispanos y me reclaman de unas partes y otras. Tengo que ir este mes todavía a Santander y a Segovia. Lo que hemos hecho con la editorial y con Alberto Garín, que estamos haciendo las presentaciones juntos, es juntarlas. Antes de irme a Miami, pues tuve que ir a Salamanca. Yo encantado, tuve como si fuese una obligación, al contrario. Estuvimos ahí un par de días y también, por supuesto, hicimos ahí una contrahistoria, hice un par de vídeos. Yo siempre que estoy por allá, por el ancho mundo, pues procuro mantener la producción, no tanto la de audio, que implica llevarme todo un estudio que es voluminoso, como la de vídeo. Ya sabéis que las cámaras de vídeo son pequeñitas, incluso se puede grabar con el teléfono móvil. Esa es la razón por la cual llevo un par de meses que no paro un segundo en Madrid y estoy empezando a estar ya agotado, eso sí. Por suerte llega ya el verano y la cosa se volverá a tranquilizar. Bien, queridos, mañana es viernes. Mañana es viernes 16 y estaré de vuelta, pero no en la contracrónica, sino en la contrahistoria. Hasta mañana.